Bueno, muchas gracias a la gente que se ha unido el día de hoy. Bueno, para empezar, me presento, mi nombre es José Fuentes, estoy cursando actualmente la carrera de Ingeniería Industrial. Este curso, bueno, este pequeño webinar que pues para cumplir mis horas sociales básicamente consiste en el consumo y seguridad eléctrica, las buenas prácticas también en la gestión de servicio de datos, que bueno, esto más que todo enfocado al uso de la electricidad, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poco de información respecto a lo que es bueno, cosas básicas respecto a lo que es la electricidad, también un poco de seguridad, porque a veces es un factor que damos muy de lado, pero pues el cual yo considero que es bastante primordial, así que también les voy a hablar un poco de eso. Así que pues, habiendo dicho eso, primero que nada, muchas gracias por asistir nuevamente. Así que empecemos hablando bueno, por lo que es primero que nada, los equipos de seguridad, antes de poder hablar de electricidad como tal, ya que muchas veces al momento de realizar una instalación eléctrica que sea como quien dice bastante fuerte o pesada, se nos olvidan este tipo de dispositivos, como, bueno, el más esencial, podemos decir, son los guantes dieléctricos que nos permiten manipular los circuitos eléctricos y nos protegen en caso de que haya algún choque eléctrico. Este es bastante básico, inclusive cuando manejamos lo que son tomacorrientes o algún switch, pues ya que nos puede proteger en caso de que haya algún tipo de corriente que nos pueda afectar o que manipulemos cables que a lo mejor tengan algún defecto y que nos puedan dar algún tipo de shock o algún tipo de corrientazo, el cual puede ser peligroso porque se manejan corrientes bastante altas. También los cascos con pantalla protectora y también con barbiquejo, que eso también nos evita pues bueno, nos reduce la chance de tener algún daño en nuestra cabeza. También un overol de algodón, ya que al menos cuando se realizan instalaciones eléctricas en algún, digamos, poste o cuando hacemos la instalación en las dichosas cajas térmicas, también esto nos puede ayudar, ya que en caso de algún siniestro, pues esto nos puede prevenir de que pues nos alcance alguna chispa o alguna flama. También el cinturón con bolsas, ya que así podemos tener con mayor facilidad y mayor acceso a lo que son nuestras herramientas, si portamos algo, si por ejemplo tenemos que, bueno, sacar un destornillador o si necesitamos alguna herramienta en específico, las tenemos siempre a la mano y pues también no dependemos de que algo ande colgando fuera de nuestra cintura, ¿no? Porque al final se busca prever que una situación grave se dé. También lo que es la linterna, esta permite la inspección de cuadros eléctricos, ya que muchas veces las áreas que vamos a trabajar, llámese las cajas térmicas, como mencionaba anteriormente, o puede que algún cuarto no tenga electricidad o no tenga luz en ese momento. Entonces es necesario tener algún tipo de luminosidad que nos permita poder ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. También las botas dieléctricas con suela antideslizante. Y así podemos prevenir algún tipo de paso de corriente y pues también evitamos resbalones, ya que, por ejemplo, que entremos al área de la cocina, por ejemplo, y que haya el piso esté mojado, eso puede prever que nos resbalemos, o de igual manera, si hay algún cable que tenga corriente o que sea una línea viva, como le dicen muchas veces, eso también nos evita que la corriente nos pueda llegar a nuestro cuerpo. Y pues la corriente, la verdad es que tiene diferentes efectos en nosotros, pero por seguridad se recomienda ocupar ese tipo de botas o por lo menos algún tipo de botas que no permite el paso de corriente entre lo que es el exterior y el usuario. También al momento de realizar una instalación eléctrica y además de considerar el equipo de protección personal, hay que considerar los tipos de herramientas que vamos a utilizar. Pues cada herramienta tiene su propósito, ¿no? No podemos ocupar, qué sé yo, una herramienta que no está diseñada para lo que debe de ser.
Por ejemplo, los alicates, con esto podemos sujetar, doblar y cortar cables y alambres. También los podemos pelar, también podemos retirar y apretar tuercas con esto. El pelacables, bueno, como les mencionaba, los alicates nos permiten cortar y doblar, pero los pelacables nos permiten retirar lo que es la punta que está protegida con plástico o con PVC o cualquier material que este tenga, y pues podemos quitar el aislamiento y luego ya podemos hacer la acción respectiva que tengamos que realizar con el material. La regla, el metro, la escuadra, pues la regla al final nos permite medir, es tomar medidas de pequeñas distancias. Con el metro de igual manera podemos tomar una cierta distancia o una referencia. Con la escuadra también podemos verificar que los ángulos que estemos trabajando sean de 90 grados y en caso sea un requerimiento tanto de nosotros o como de un cliente al que le estemos trabajando en específico. También el nivel burbuja nos permite verificar que tanto las superficies verticales u horizontales estén, que no tengan una variación, que sea como visible, porque si es visible, muy seguramente al momento de nosotros hacer una instalación, esa se va a notar y se va a notar muy gravemente y pues también nos puede causar problemas si no se regula este tipo de situaciones. Y el nivel de burbuja nos permite hacerlo. Los destornilladores, pues eso creo que está más que dicho, nos permite apretar y aflojar tornillos. Las tijeras de electricista, pues permiten pelar cables pequeños, porque muchas veces los pelacables sí nos permiten pelar cables, como bien dice. Sin embargo, a veces hay cables que son demasiado delgados, entonces no podemos retirar el aislamiento que este tiene. El engrapador especial para electricista también. Con esta podemos poner, por ejemplo, los cables en la pared para evitar que estos se caigan o que estos estén desordenados, porque de igual manera es bueno mantener un orden a la hora que realizamos una instalación. El martillo de electricista también. Este está hecho de materiales aislantes. Por eso es que específicamente dice martillo electricista. Este puede ser tanto de goma, algún tipo de caucho o material aislante, como mencionamos anteriormente, ya que si fuese de metal, pues ese es un conductor y nos podría generar algún tipo de problema en nuestro cuerpo si recibimos una descarga. También el multímetro, pues, que podemos medir lo que son voltajes, amperajes, continuidad de corriente, etcétera. Y pues esto dependerá para qué vamos a verificar. Y también podemos ver si hay alguna resistencia presente dentro del circuito o dentro de lo que estemos verificando, ¿no? La remachadora, pues al final nos permite fijar elementos que tengan que quedar unidos entre ellos. Por ejemplo, llámese, qué sé yo, un marco de metal que nosotros tengamos que remacharle eh, una pared de plástico, por ejemplo, o una pantalla, lo podemos ocupar en remachadora y así pues queda ya fijo, ¿verdad? No se va a mover. Las puntas de trazar, con estas pues podemos trazar en azulejos, piedras, vidrio y acero. Y así podemos indicar dónde vamos a trabajar. También si vamos a tener que hacer algún tipo de corte o si tenemos que hacer algún tipo de cambio en el material o tenemos que modificarlo en cierta manera. O al momento de hacer una medición, también podemos rayarlo para que así sepamos dónde vamos a cortar o dónde vamos a trabajar. Y bueno, pues las pinzas básicamente nos permiten trabajar con fuerza y precisión y estas se ajustan al tamaño de la pieza. Pues estas pueden ser roscas, resortes y también podemos aplicar presión manual a través de ellas. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de un buen botiquín de auxilios, de primeros auxilios, ¿no? Que en caso que algún tipo de accidente o incidente, pues esto sería como lo más fundamental, solo para, bueno, medio cubrirlo. Tenemos las gasas estériles, los apósitos, la tela adhesiva, guantes de látex, con alcohol también, en caso que no tengamos un botiquín demasiado grande, curitas, también férula, tijeras, alcohol gel, vendas elásticas, etcétera. También termómetros en caso que sea requerido. Y pues también una buena práctica siempre es verificar que los materiales que estamos ocupando en este botiquín estén en buen estado o que no hayan expirado. Es que muchas veces, a veces guardamos
los materiales, pero no nos percatamos si estos todavía están en buenas condiciones o si la fecha de expiración ya pasó. Entonces no nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, entrando en materia con lo que son los circuitos, bueno, con las instalaciones eléctricas, primero mencionar lo que es un circuito, ¿no? Entonces, para empezar, en un circuito, eh, es un sistema cerrado que nos permite, que transporta la corriente eléctrica por todos sus componentes para energizarlo y así poder operar. En este caso pueden ser resistencias, pueden ser bombillas, pueden ser switches, pueden ser cualquier tipo de cosa, inclusive lavadoras, secadoras. Entonces, a través de estos componentes es que recorre la electricidad, ¿no? Y tenemos lo que es el primer circuito, que es el circuito en serie. Estos componentes se van energizando uno tras otro. Va básicamente borne positivo o borne negativo. Sigue la secuencia, borne positivo, borne negativo, hasta terminar el ciclo en lo que es la fuente de poder o de alimentación que esté dentro del circuito, que en nuestro caso es una batería, ¿no? Que tenemos una batería con un borne positivo, uno negativo, pasa la corriente a través de las bombillas y a través del switch. El switch le permite el paso de corriente y cierra aquí el circuito. En ese caso, pues el circuito está cerrado, así que permite el paso de corriente. También cosas a considerar de que la resistencia total en lo que son los circuitos en serie, básicamente viene dada por la suma de sus resistencias. Y las resistencias las venimos a dar en unidades de ohm o ohmio. Y también la corriente que pasa por el circuito es igual a la corriente de cada componente. Así que si por aquí pasa 0.5 amperios, en esta otra bombilla tienen que pasar 0.5 amperios, al igual que en este switch. Y bueno, pues el voltaje sí puede ser variable, ya que esto dependerá de los componentes que ocupemos. Por ejemplo, en los circuitos de serie con luces de árboles de Navidad, si uno de ellos se funde o se elimina, toda la hilera deja de funcionar. Entonces el circuito se interrumpe. Por eso es que cuando se nos quema un foquito de un adorno de Navidad, no funciona lo demás, porque está en serie. Así que lo ideal sería o reemplazar el circuito o pues comprar otra. También los circuitos en paralelo, bueno, la misma función, únicamente que aquí los componentes están distribuidos en ramas. En este caso, por ejemplo, tenemos el borne positivo de la batería que empieza y aquí su corriente se divide en dos para la bombilla que está arriba y la bombilla que está abajo. Luego se unen las ramas, baja al switch y luego regresa al terminal negativo. En este caso, pues la energía se distribuye proporcionalmente entre los componentes. Si algún componente se elimina o se desenergiza, entonces no se va a impedir que la corriente llegue a los demás componentes de manera individual, ya que podríamos decir que son independientes debido a las ramas que presentan. En el caso, por ejemplo, si elimináramos el foco que está arriba, no habría ningún problema con el foco de abajo, ese siempre encendería, ya que actuaría como si fuese un circuito en serie. Entonces, eso no nos afectaría en nada. También considerar que la resistencia total es igual a 1 dividido entre la suma de los inversos de cada resistencia. Así que esto sería 1 sobre 1 entre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así hasta la n resistencias que tengamos en el circuito. Y también a considerar de que el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. O sea que este componente o esta bombilla va a tener el mismo voltaje tanto aquí como aquí. Y de igual manera el switch. Ambos tendrían el mismo voltaje. Y pues un ejemplo de circuito en paralelo, pues básicamente son los focos de la casa. Si uno de ellos se apaga o se elimina, sigue trabajando con normalidad. No nos afecta que se queme alguno de ellos, pero eso es debido a la configuración que presenta, que es en paralelo. También algo más a mencionar, como les mencioné anteriormente, teníamos las dichosas cajas térmicas, pero el nombre apropiado sería en este caso el cuadro de distribución, que es el que permite el paso de corriente eléctrica a todo el circuito, que se viene desde lo que es la calle hacia nuestras casas. Entonces, para empezar, tenemos lo que es la llave general. Esta básicamente bloquea o permite el paso de energía a los demás interruptores.
y recibe la energía directamente a la caja de medición eléctrica. El disyuntor, que creo que no muchas casas lo tienen, o por lo menos la mía, ¿no? Que básicamente nos ayuda a protegernos de descargas eléctricas al usuario o algún objeto que se pueda volver conductor eléctrico. También nos permite identificar caídas de energía eléctrica que sucedan y bloquea automáticamente el paso de energía del circuito al notar una diferencia de energía que recorre el circuito. Por ejemplo, en caso que hubiese una sobrecarga o una tormenta, el sistema o el disyuntor lo que haría sería apagarse o bajar el dado, como decimos acá. Entonces baja el dado, interrumpe el paso de corriente y así previene que los demás componentes que están integrando el circuito, sea las lámparas de la casa, lavadora, eh, todo lo demás que está dentro, se pueda dañar por una sobrecarga de voltaje, ya que muchos de estos componentes no están diseñados para recibir tal magnitud de voltaje a la vez. Y pues también tenemos lo que son los circuitos, que básicamente conducen la energía eléctrica a la red y a la vivienda. Los podemos dividir por pisos para facilitar la conexión y bloquear o energizar por separado. En caso, por ejemplo, que querramos economizar porque hay un cuarto que no se usa mucho, por ejemplo, una bodega, o por ejemplo, que tengamos componentes, como decir, una lavadora, una secadora y nos ocupan tan seguido, podemos colocar un dado que sea aparte de la conexión de la casa. Así no tendríamos que generar un gasto mayor. Eso también nos podría ayudar a disminuir el consumo eléctrico, ya que al mantenerse los objetos conectados, de igual manera consumen energía de manera pasiva. Es poco o puede a veces ser muy insignificante. Sin embargo, en cuestiones de ahorro, sí puede ayudarnos en caso de pues que queramos mejorar nuestro consumo eléctrico, ¿no? Y también el circuito tiene que estar conectado a tierra para evitar cortocircuitos o choques eléctricos. En este caso, siempre es una buena práctica tener lo que es una barra o un poste a tierra para evitar que algún tipo de choque eléctrico nos pueda dañar los circuitos de la casa o, por ejemplo, la caja térmica. Usualmente así es como se ven los circuitos que tenemos en la casa. Básicamente vienen las líneas de afuera y básicamente se conectan al contador. Se conectan al contador y luego pues siguen al breaker, que es el que les mencionaba que era el disyuntor. Y luego ya viene y se distribuye a las demás partes que están en la casa, que por ejemplo serían aquí los switches, los tomacorrientes, el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos previene y nos ayuda este cuadro de distribución o la caja térmica que conocemos. Bueno, también tenemos lo que es la simbología en diagramas. A lo mejor muchos ya hemos visto diagramas eléctricos que a lo mejor por curiosidad en algún centro comercial o cuestiones así, o en nuestra área de trabajo, pues aquí hay un poco de información sobre los tipos de componentes que podemos ver. Por ejemplo, está la cometida, que básicamente es desde donde llega la corriente, desde la calle hacia nuestra casa, un medidor o contador de energía, que pues básicamente señala el consumo que tenemos, el interruptor principal, que en este caso sería la caja térmica, los fusibles que protegen al circuito de sobrecargas, las luminarias de techo, que básicamente están señaladas por como un círculo y unas rayitas en los extremos. Y esto pues señala fuentes de luz cálida en espacios de convivencia. Salidas de spot básicamente vienen siendo como los dichosos ojos de buey. La lámpara con sensor, que muchas veces en los jardines se instala y esto nos ayuda pues también a economizar y no tener que depender de nosotros, tener que accionarlo de forma manual. También tenemos los interruptores, que creo que varios tenemos en nuestra casa, que a veces hay un interruptor de una navaja o de un polo, de dos polos o de tres polos, que en este caso, pues en caso que necesitemos una lámpara en específico, nos permite pues energizar esa sección de la casa o un cuarto en específico, ¿no? Sin tener que accionar todo lo demás del circuito. También tenemos la lámpara con luz blanca, pues señala básicamente fuentes de luz fría, lámparas sobre muros en interiores, que esta señala la luz ubicada dentro de la vivienda, la lámpara en muro en exteriores, los contactos sencillos
en muro, que básicamente son los tomacorrientes que solamente tienen una entrada. El contacto sencillo con apagador, que básicamente vienen siendo, bueno, los tomas con un switch integrado o un contacto sencillo en el piso también. También tenemos los de contacto múltiple, que pueden ser dos entradas, y hoy en día inclusive hay hasta tres entradas o entradas con USB, que muchas veces en los restaurantes se da esa situación. También contacto sencillo de intemperie, el contacto trifásico de piso. Hay apagadores sencillos también, que básicamente señalan un controlador de energía en aparatos domésticos y aparatos de tres vías o escalera. Estos son muy poco comunes hoy en día, ya que usualmente se ocupaba cuando era, creo que un toma que era más o menos así, era algo extraño. Más o menos me acuerdo, pero ya es un poco menos común. Sin embargo, en algunos lugares, por la aplicación que se tiene, porque esos son cables que tienen un calibre bastante más grueso, entonces sí tienen una aplicación específica. Así que siempre pues se puede llegar a dar que estos existan. Y bueno, para dar una ejemplificación de lo que hablábamos, pues tenemos aquí cómo se ejemplifican los diagramas, ¿no? De cómo se ve una lámpara, cómo se ven los switches, dónde viene la corriente de afuera, las tuberías, y etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo esto se presenta. Bueno, también como les mencionaba, íbamos a hablar un poco de paneles solares y cómo es que estos funcionan. Básicamente el sol nos provee de energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, perdón, de fotones. Entonces vienen los paneles solares y toman esos fotones. No todos logran ser convertidos, pero los paneles fotovoltaicos básicamente convierten esa energía proveída por el sol a corriente continua. Luego esta pasa hacia un inversor que básicamente convierte esa corriente continua recogida por los paneles y la convierte en energía alterna, que es algo que sí ya conocemos en mayor medida nosotros, ¿no? También tenemos, luego de eso, esto pasa a, bueno, a ser energía consumida, puede ser por nosotros o por algún tipo bueno, depende de la demanda o el tipo de uso que se le dé, puede ser para un cuarto en específico, puede ser para una sección de la casa, puede ser para, eh, bueno, depende de la aplicación, ¿no? Y podemos alimentar tanto toma corriente, switches, lavadoras, secadoras, y podemos también trasladar esa energía hacia otros lugares. Y se da muchas veces esto de la implementación de las granjas de paneles solares, en la que pues toda esa energía recogida por el sol se convierte y hace este proceso que les mencionaba anteriormente, y luego se envía a otros lugares para que sea ocupada, porque pues a veces no se utiliza donde se tiene. Y bueno, los paneles solares básicamente presentan diferentes componentes. Pues tenemos lo que son las celdas solares fotovoltaicas. Estas son una unidad mínima de generación de energía. Estas están mayormente construidas con silicio y se presentan de tres formas. Monocristalino, que son las que nos dan mayor rendimiento en conversión de energía, pero es más cara. La policristalina, que el rendimiento es intermedio, pero es la opción sugerida para instalaciones domésticas. Si lo queremos para una aplicación de casa y no queremos que sea muy caro, esta puede ser nuestra mejor alternativa. Amorfo, pues que es el de mejor rendimiento, de menor rendimiento, es el más barato, pero sí requiere de bastante espacio porque sí son paneles bastante grandes que se llegan a ocupar. También tenemos los módulos fotovoltaicos, que es donde se colocan las celdas, y pues ahí se agrupan las celdas solares conectadas en serie y se encapsulan para generar energía eléctrica de corriente continua cuando se exponen a la radiación solar. También tenemos los paneles solares fotovoltaicos, que son un conjunto de módulos fotovoltaicos ensamblados sobre una estructura de soporte e interconectados eléctricamente para su instalación en sitio. Así que pues ya tenemos paneles listos solamente para hacer la instalación en nuestra casa, dependiendo dónde las vayamos a colocar. También tenemos lo que son otros componentes. El inversor que mencionamos anteriormente, que convierte la energía continua en corriente alterna, que sí podemos utilizar. Los optimizadores de electrónica en potencia, pues esto nos permiten amplificar
la corriente que llega de los paneles y luego se convierte en el inversor y luego la utilizamos. El regulador o controlador de carga, que controla la tensión o la intensidad de corriente que nos proveen los paneles cuando cargamos las baterías. Y pues también tenemos las baterías, que básicamente viene siendo como lo más caro, ¿no? Por eso es que no siempre se recomienda el uso de baterías al momento de hacer esas instalaciones, porque sí suelen ser bastante caras. Y bueno, en tipos tenemos también los directos, que es el sistema más sencillo. Este va acorde al tipo de la luz, bueno, la luz solar, y esta depende únicamente de ella. No logran almacenar energía y se suelen utilizar en sistemas de bombeo con ventilación, en aparatos y requieren poco voltaje. La instalación, como ven, es bastante sencilla. Solamente se tiene el panel, la bomba de pozo y luego el tanque de agua. Los sistemas aislados o autónomos, que pues su principal característica radica en que se apoya en un sistema de almacenamiento de energía, por lo que se recomienda instalarlo en zonas donde el suministro eléctrico es inexistente, por ejemplo, en áreas que la electricidad no llega o en pueblos, cuestiones así, puede ser bastante útil, ya que también podemos conseguir baterías de ciclo profundo que nos permitan almacenar la energía y podamos ocuparla en horas de la noche o dependiendo de la aplicación que tengamos. También tenemos lo que son los sistemas interconectados, que funcionan en conjunto con la red eléctrica. No requieren de un sistema de almacenamiento de energía, pero sí de un medidor bidireccional. Y pues básicamente los componentes que son el panel solar, el inversor, el panel y la red eléctrica, ¿no? Que es hacia donde se envía. Y los sistemas híbridos, que sí son los más caros y cuentan con baterías para almacenar energía y se interconectan a la red eléctrica. No se recomienda para instalar instalaciones eléctricas residenciales por lo mismo que les menciono que es bastante caro, porque sí requiere controladores, baterías, el inversor, entonces sí es una inversión bastante grande. Y pues tenemos también los tipos de inversores, que son los centrales, que el rango sí es bastante limitado, no llega a cubrir mayor área. Y los microinversores, que básicamente es un inversor para cada panel. Y pues con eso podemos obtener una mayor energía. Ok, bueno, como les mencioné anteriormente, teníamos lo que son los inversores centrales, que pues básicamente reciben energía del arreglo. Eh, Lastimosamente tienen un rango limitado de operación, pero para lo que son casas sí son bastante útiles. Eh, si alguno de los paneles sí le cae como sombra o no está como directamente viendo hacia el sol, sí es como que su eficiencia no va a ser la más óptima. Y pues también que empiezan con un voltaje bastante elevado. Sin embargo, para aplicaciones de casa son bastante útiles. Los microinversores, básicamente, pues se tiene un microinversor en cada panel solar. Eso nos permite controlar las variaciones de desempeño entre cada panel y también pues nos permite anular los efectos negativos del sombreado, ya que cada uno de estos pues se maneja de forma independiente y aprovecha la conversión que hace los fotones de manera más óptima. Y también el voltaje de operación es más bajo, por lo que también los hace mucho más seguros en caso de algún tipo de sobrecarga. También, pues, la corriente, la conversión de la corriente continua alterna se da en cada, perdón, la conversión de la corriente continua a corriente alterna ocurre en cada panel, por lo cual es independiente y no afecta a la producción global de energía. También poseen una mayor flexibilidad de crecimiento en los inversores centrales. Eso sí, que tienen un costo más elevado debido a que, pues, se requiere un microinversor por cada panel. Así que si tenemos 5 paneles y queremos que sea lo más óptimo posible, sí tendríamos que tener al menos 5 microinversores para poder realizar esto. Y bueno, el mantenimiento también es de considerar que pues se tiene que hacer un mantenimiento al menos una vez al mes.
Se tienen que revisar los datos archivados y la memoria de errores en caso que los haya. También en las ventilas, que hay que retirar el polvo y la suciedad de las rejillas protectoras de las entradas de aire, ya que como estos pues manejan componentes que se calientan bastante, sí necesitan un buen sistema de refrigeración, por lo tanto tiene que estar lo más limpio posible. Y al menos una vez al año, bueno, se apaga el inversor, se comprueba que los tornillos estén bien sujetos debido a la dilatación térmica. Puede suceder de que estos se aflojen o que los materiales también tiendan a quebrarse debido a la calidad de los materiales. Hay que revisar también las conexiones que tiene el cable eléctrico, si están bien ajustadas o en caso se requiera algún tipo de apriete, sea algún tipo de óxido, de coloración o anomalía en los bordes. También hay que estar al tanto de eso. O si hay conexiones deterioradas u oxidadas, hay que retirar los dispositivos de protección para verificar su estado y sustituirlos en caso que estén chamuscados, como pueden ser los protectores de protección contra corriente o los fusibles de disrupción, ya que en caso que haya ocurrido o ocurra algún tipo de sobrecarga, esto nos protege, ¿no? Y si estos están dañados, ya no podrían cumplir su función y podría ser una pérdida para los paneles que ya adquirimos. Y también hay que retirar la suciedad acumulada en los ventiladores con un cepillo y con aire comprimido para que así pues estos puedan arrojar el aire de manera más óptima y también pues estén siempre refrigerados los componentes. Y también verificar la polaridad que tienen las conexiones de los cables que vienen de los paneles solares para que esta sea adecuada. Y también es muy importante recordar que hay que mantener esto libre de polvo y de suciedad el inversor, ¿no? Y el resto de componentes que tienen el sistema, ya que en caso de que esto no se haga, sí se puede correr un riesgo de cortocircuitos y puede sí reducir considerablemente su vida útil, por lo que sí es necesario hacer un mantenimiento casi que riguroso, ¿no? Para este tipo de componentes y este tipo de paneles, ya que si bien sí nos permiten un ahorro bastante considerable con respecto a cuentas de corriente eléctrica. Y bueno, pues hoy en día que la corriente eléctrica está bastante elevada, pues sí nos permiten hacer un ahorro bastante considerable. Sin embargo, algo a considerar con respecto a los costos, más que todo hablando de eso, no veríamos un ahorro de aquí hasta unos cuantos años, ya que se hace una inversión bastante fuerte, independientemente sea un panel sencillo, así como los que hablábamos anteriormente, que están conectados de forma directa a nuestra casa, se requiere un mantenimiento y también se requiere pues ver qué tipo de panel es el que nos conviene y también para cuál podemos adquirir. Porque sí, a lo mejor quisiéramos un tipo de panel mono, por ejemplo, que ese sería como que el más óptimo, ¿no? Porque nos daría la mayor cantidad de conversión de fotones a corriente continua y luego con el inversor a corriente alterna. Sin embargo, esos componentes son caros, ¿no? Entonces sí tenemos que considerar que nuestra inversión o nuestro ahorro se va a ver a largo plazo. Pero pues a la larga siempre tendríamos un ahorro. También de igual manera, a la hora de realizar este tipo de instalaciones o mantenimientos, también tenemos que considerar las normas que hablábamos al principio, de ocupar guantes, de ocupar botas, de ocupar careta, que sean dieléctricos, ya que pues vamos a manipular equipo que puede que a lo mejor ya esté apagado o desconectado el inversor, pero pues vamos a tocar componentes eléctricos que pueden ser delicados con respecto a la polaridad que nuestro cuerpo tiene. Así que lo mejor siempre es evitarlo, bueno, ser precavido y usar las cosas para lo que fueron diseñadas. Los guantes dieléctricos, pues se usan para tocar componentes eléctricos y así evitar algún tipo de accidente con nosotros o con nuestra inversión, porque al final de cuentas estos paneles solares son una inversión. Y bueno, pues eso sería el final de lo que es mi webinar sobre consumo, también buenas prácticas y también paneles solares. Espero que les haya gustado y pues por mi parte, pues solamente quiero agradecer su atención. Gracias totales en serio por estar aquí y cualquier duda me la pueden hacer saber. Y también, por favor, me pueden ayudar con lo que es el formulario que he dejado en el chat para que así yo pueda, bueno, proveerlo a la universidad, porque esto es más que todo por cuestiones de protocolo, ¿no?
Entonces, les quiero agradecer mucho por su atención prestada y nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias por todo.